Podemos preguntarle a un productor cómo se identifica y cómo se selecciona un cuy peruano y él te va a responder de la siguiente forma. El cuy peruano es aquel que su temperamento es tranquilo, su cabeza es redondeada, añatado, su cuerpo es rectangular, es largo y es profundo. Sus orejas son grandes y caídas, sus ojos son negros, el color del pelaje es alazán completo o alazán combinado con blanco, su tipo de pelo es liso o lacio, ceñido al cuerpo y sus extremidades delanteras tiene 4 dedos y sus extremidades traseras tiene 3 dedos. Esta es la forma errónea que le hemos transmitido al productor de cómo identificar un cuy peruano. Esta serie de características visibles que podemos observar son llamadas técnicamente fenotipo o características fenotípicas. Características complementarias son el complemento de una línea mejorada o de cuyes mejorados, mas no son la esencia. Esta serie de características visibles nos pueden dar una percepción errada de los animales que estamos seleccionando. Acá les comparto un ejemplo en raza de perros, 2 razas idénticamente iguales, visiblemente son iguales, pero son diferentes en tamaño. La una puede alcanzar 80 centímetros de alto, la otra puede alcanzar 25, 30 centímetros. En peso, una raza en perro puede alcanzar hasta 30 kilos, la otra raza puede alcanzar solamente 5 kilos. Entonces, miren cómo las características visibles nos pueden confundir fácilmente. Son exactamente con fenotipo igual, idénticas. Entonces, las características visibles no nos van a servir para seleccionar un cuy Perú. Y si decimos que estas características son complementarias, que no definen la línea Perú, que no definen un animal mejorado, entonces ¿cómo vamos a seleccionar? ¿Cómo vamos a clasificar esa línea Perú que estamos buscando? Lo vamos a hacer a través de una palabra técnica que la llamamos genotipo. Este genotipo es la serie de características que nosotros no podemos ver, características no visibles, que son en realidad las características que nos interesan para encontrar y seleccionar esos animales mejorados. Son esas características que no podemos ver, ¿sí? No las podemos observar, pero sí las podemos medir, las podemos pesar y les podemos llevar control a través de registros y las podemos evaluar. Estas características genotípicas se convierten en una necesidad para el productor. Él debe aprender a identificarlas si lo que quiere en su unidad productiva es mejorar su genética, si lo que quiere es tener animales mejorados. Para el estudio, en el presente video, las vamos a definir en 2 grupos: características productivas y características reproductivas. Las vamos a mirar a continuación. Las características productivas son aquellas que están ligadas con el peso, la ganancia de peso diario, velocidad de crecimiento, conversión alimenticia, rendimiento de canal, entre otras. La primer característica que deben cumplir por norma, por ley, para ser considerados línea Perú es su peso promedio al nacimiento, el cual es de 176 gramos. En la práctica vamos a tomar el registro de los próximos 10 cuyes que nazcan y les vamos a tomar el peso individual. Cuando completemos 10 cuyes que hayan nacido dentro de mi unidad productiva, sumamos esos 10 pesos y los dividimos entre 10. El peso promedio
debe ser de 176 para que sean considerados línea Perú. Aquí hago la aclaración. Saco los extremos, cuyes demasiado grandes los saco, cuyes demasiado pequeños los saco, solamente dejo los que estén dentro del mismo parámetro de peso. Ahora bien, si no cumplo esta norma, no quiere decir que mi proceso o mi unidad productiva esté mal, simplemente que no estoy dentro de la línea Perú y que si quiero llegar a tener animales peruanos, debo continuar con mi proceso de mejoramiento, seleccionando de esos 10 que no cumplieron la norma, los mejores para ser utilizados como futuros reproductores. Acá les comparto el nacimiento de unos cuyes. Pesan 305 gramos, es un peso excelente, 150 peso individual, pero no son línea Perú. El segundo parámetro que se debe cumplir por norma, por ley, para ser considerado línea Perú, acá hago la aclaración, siempre y cuando se van a cumplir que contemos con un plan estructurado de alimentación, al menos una cantidad de proteínas del 20% dentro del plan alimenticio. La segunda norma que deben cumplir es que el peso al destete promedio debe ser de 326 gramos. En la práctica, continúo con el lote que ya seleccionamos al destete y le tomo el peso al lote a los 14 días. El lote debe pesar 3.260 gramos para que sea considerado línea Perú. Si está por debajo de ese peso, no son línea Perú. Deberíamos continuar mejorando si lo que queremos es llegar a esta línea. Peso mínimo para un lote de 10 cuyes a los 14 días, 3.260 gramos. El tercer parámetro productivo que debemos alcanzar por norma es que a las 8 semanas de estar en el programa de engorde, estos deben alcanzar, continuando con el proceso que ya venimos realizando en la práctica, ese lote de 10 animales que mandé a engorde debe pesar en promedio 1040 gramos por ejemplar. En la práctica, el lote a las 8 semanas debe pesar 10 kilos 400 gramos para que estén dentro de los parámetros productivos de la línea Perú. Si no cumple ese parámetro, nuevamente no son línea Perú. El cuarto parámetro productivo que debemos cumplir para que sea considerada línea Perú, y quizás el cuarto y el quinto son los más significativos a la hora de seleccionar esta línea. El cuarto tiene que ver con la conversión alimenticia, la cual es de 3.03. En la práctica, y para alcanzar el peso que comentábamos en el punto 3 de 1040 gramos, estos ejemplares no pueden consumir más de 3 kilos 30 gramos. Para el lote serían 30 kilos 300 gramos de materia seca. Ya tengo un video donde explico cómo calculamos la comida en base a materia seca. Entonces la conversión es de 3.03 y el máximo alimento que debe consumir un cuy de la línea Perú en forma individual es de 3 kilos 30 gramos para que sea considerado línea Perú. Si tiene menor eficiencia converticia, va a consumir más alimento, lo que lo desclasifica como línea Perú. El quinto parámetro productivo que vamos a evaluar, y quizás este sea la prueba reina para saber si tenemos línea Perú, está ligado y tiene que ver con el rendimiento de canal, el cual nos indica que el rendimiento de canal para la línea Perú es del 73%. Nuestros ejemplares deben tener el rendimiento más cercano posible al 73%. En la práctica, cuando yo haga el beneficio de ese cuy que en 8 semanas me llegó a 1040 gramos, el rendimiento del canal, una vez extraiga el pelo, extraiga las vísceras, lo que es el canal solo, debe pesarme 759 gramos o lo más cercano a ese peso. Si no estamos dentro de ese rango o estamos muy lejos, quiere decir
que nuestros cuyes no son de línea Perú. El sexto parámetro productivo que debemos alcanzar por norma, y lo encontramos en la clasificación zootécnica en el periodo de engorde, el cual deben alcanzar un promedio de ganancia de peso diario de 16,7 gramos por animal. En la práctica, nuestros cuyes diariamente deben ganar al menos 16,7 gramos de peso al día. Otra información adicional que debemos tener en cuenta para seleccionar nuestra línea Perú y que debemos conocerla está directamente ligado con la mortalidad, la cual se registra para la línea Perú en cuyes al nacimiento del 4,2%. Esto en la práctica es que de cada 100 cuyes que nacen, es muy posible que 5 los perdamos por mortalidad. En lactancia la mortalidad que se registra para la línea Perú es del 8,6. Igualmente, en cada 100 cuyes que nacen durante lactancia, es muy posible que perdamos cerca de 9 cuyes. Y en la zona de engorde, la mortalidad es supremamente baja, es del 2%. Por cada 100 cuyes, es muy posible que perdamos 2 cuyes. Esta es una información adicional que debe cumplir la línea Perú. Acá es importante aclarar antes de irnos a buscar las características productivas y reproductivas que debemos contar con un plan de alimentación bien estructurado. Si no, jamás las vamos a encontrar. Al menos una alimentación que nos garantice un 20% de proteína. Características reproductivas. Las características reproductivas están ligadas fuertemente a lo que es el reproductor y la reproductora. La primer característica que debemos encontrar, y los animales deben cumplirla sí o sí, si no la cumple no es línea Perú, es la fertilidad. La norma nos dice que las hembras línea Perú, el 95% son fértiles. Aproximadamente, si yo junto 10 hembras reproductoras línea Perú, al menos 9 deben garantizarme un parto. Si las 9 no me garantizan un parto, no son Perú. Si junté 10 y solo me parieron 5, no son línea Perú. Segundo, la norma dice que las hembras Perú se definen por el número de crías por parto, que el 28,6% dan un solo gazapo por parto. Esto quiere decir que en un grupo de 10, aproximadamente 3 hembras van a dar un solo cuy, que el 35,7% dan 2 cuyes por parto. En un grupo de 10, cerca de 4 hembras van a dar 2 cuyes por parto. Y el 35,7% para un total del 100%, hembras que por parto me dan 3 gazapos. En un grupo de 10, aproximadamente 4 hembras me van a dar 3 gazapos. Aquí deja por fuera de la línea Perú todas aquellas hembras reproductoras que me dan 4, 5, 6. Esas no clasifican como línea Perú. Tercero, la norma nos indica que para el primer parto, las reproductoras línea Perú deben garantizar un número de crías por partos de 2,22. En la práctica, si yo junto 10 hembras, estas deben garantizarme al menos 22 gazapos. Si el grupo no cumple esta norma, no son línea Perú. Cuarto, la norma nos indica que el periodo promedio de gestación de la línea Perú es de 68 días. Ese es el periodo promedio. Quinto, la norma nos indica que para que sean hembras línea Perú, el 54,5% de las hembras deben garantizar un celo posparto. Esto quiere decir en la práctica que una vez tienen los gazapos, el macho las debe montar y deben quedar en gestación. En un grupo de 10, al menos 5 deben quedar nuevamente en gestación después del parto. Sexto, índice reproductivo. Aquí la norma hace referencia a cuántos gazapos debo cosechar mensualmente
con cierta cantidad de hembras. ¿Cuántos gazapos voy a cosechar? El índice reproductivo para la línea Perú es de 0,85. En la práctica, si yo manejo 10 reproductoras mensualmente, debo cosechar 8 a 9 gazapos mensuales. Si estoy por debajo de eso, no es línea Perú. Si estoy por encima, tampoco es línea Perú. Entre 8 y 9 gazapos mensuales. Si tengo 100 reproductoras línea Perú, debo cosechar entre 80 y 90 gazapos mensuales. Séptimo, las hembras línea Perú nos garantizan 4 partos durante todo su ciclo productivo. Esto en la práctica nos indica que una hembra línea Perú en un año nos garantiza 4 partos. Noveno, esta deben cumplirla sí o sí. La norma nos dice que la línea Perú debe ingresar al empadre con pesos de 870 para el primer parto y al finalizar el ciclo productivo después de un año debe estar en un peso de 1723 gramos. Si no se cumple esta norma, no son línea Perú. Octavo, una reproductora en su ciclo productivo, el número de gazapos es de 2,6. En la práctica, esto quiere decir que una reproductora en un año debe garantizarme entre 10 y 11 gazapos durante todo su ciclo productivo para que sea considerada línea Perú. Una vez que un grupo de ejemplares de mi unidad productiva logramos fijar las características productivas y reproductivas, una vez que identificamos y estamos seguros que estos ejemplares cumplen con esas características, empezamos a complementarlo con las características visibles, las que mencionábamos al principio. En la práctica, de ese grupo que ya estamos seguros que tienen las características productivas y reproductivas, empezamos a seleccionar lo que más se asemeje a lo que estamos buscando ya físicamente, aquellos cuyos que son de temperamento tranquilo, que la cabeza es ñata o redondeada, su cuerpo es rectangular, es largo y profundo, que tenga el pelo liso, que el color del manto del pelaje sea alazán completo o alazán combinado con blanco, que sea de orejas grandes, ojos negros y que las extremidades delanteras tenga 4 dedos y en las extremidades traseras tenga 3 dedos. Pero primero debemos encontrar las características internas para complementarlo con las características superficiales o las que podemos ver. Antes de terminar el video y despedirme, quiero hacerles la siguiente pregunta. Si les interesó el video y les gustaría aprender a clasificar la línea INTI y la línea andina, me dejan en los comentarios si les gustaría que realicemos un video de estos. Igualmente, les dejo la invitación a nuestro próximo video donde elaboraremos un video de cómo empadrar la línea Perú y cómo manejar los cuyes línea Perú en el área de engorde. Vamos a ver cómo manejarlos en reproducción y en engorde. Agradezco mucho que me hayan acompañado hasta esta parte del video, agradeciéndoles siempre el apoyo que me han brindado y dejándoles la invitación a compartir mis videos y suscribirse al canal.